Te damos gracias por tu preciosa presencia, Padre, por el amor tuyo, por tus obras grandes y poderosas que tú estás haciendo en el colegio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Tu gracia abundante, Señor, tu presencia maravillosa llenándonos y tocándonos en esta tarde, Padre. Gracias por tus hijos que están aquí. Gracias por lo que estás haciendo para ellos. Gracias por la fuerza y la bendición que tú les das. En el nombre de Cristo Jesús, les bendecimos, Padre. Gloria a tu santo nombre. Gloria a tu santo nombre. Gloria a tu precioso nombre. Bendito sea el Rey. Bendito sea el Señor. Amén. Bien. Ok. Habíamos visto la semana pasada que en el libro de Hebreos se nos habla de la necesidad de discipular, de disciplinar, de exhortar, de reprender, para traer el consejo formador de Dios. Para traer el consejo formador de Dios. Y habíamos visto que a una persona, que se le está disciplinando, corrigiendo y exhortando, la persona que lo está haciendo ese trabajo de exhortación, de reprensión, de disciplina, tiene que tener cuidado de algo. De que no deje de alcanzar la gracia. De que no deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque cuando en medio de la disciplina no alcanza la gracia de Dios, ¿qué va a pasar? No va a cambiar su vida. Hay amargura. Esto es un carácter cortante, un carácter dañino, agresivo, un carácter áspero que hace una contaminación a la gente que está alrededor. Vamos a leer Hebreos 12, verso 15. Hebreos 12, 15. ¿Qué dice? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ok, tenemos que ver esto de raíz de amargura. ¿Por qué en medio de la disciplina puede brotar una raíz de amargura? ¿Preguntas? Sí. Porque cuando no es heredero, o sea, lo que hemos visto, o sea, Ajá. que no es heredero, no está alcanzando, más bien, el que no es hijo no es heredero,
y el que no es hijo, el que está corrigiendo en lugar de tener gracia para con la gente pues va a ser, ¿cómo te diré? Así, hombre, ya me hice bolas. ¿Por qué se hace el raíz de amargura? Por lo mismo, o sea, por lo mismo de que... Ay, sí, ¿Ya lo entendieron, verdad? No. Ok, bueno. Ok, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Por ¿Qué es una raíz? algo que queda, que sostiene, Algo que está muy se profundo. prende o que queda injertado, no sé cómo decirlo. ¿Para qué sirve? Para dar fruto. sostener a algo que te va a dar fruto, a la planta. ¿Para qué? Para sostener, ¿Para sostener? ¿Y para qué? para alimentar. ¿Para alimentar de qué? Pues alimenta, ¿qué va a ser? De los nutrientes a la planta. Ajá. A la planta, pero específicamente de qué lo... De amargura, sería. No, de agua, ¿no? Ah, ok. Agua, El agua, sí, absorbe el agua. La que la Sí, el agua, Sí. sí. agua mineral. Sí. Vamos a orar otra vez. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos más revelación, más sabiduría, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, más unción. Amén. Ok, entonces una raíz es la parte de la planta que se encarga de beber. De beber el agua. De beber el agua que el árbol necesita, incluyendo en el agua todas las sales, todos los nutrientes, todas las... Todo lo que está mineral. Sí, todos los minerales que la planta necesita. Es la que provee a la planta. Ajá. Es la que provee a la planta y le permite dar fruto. El agua. Entonces, un árbol sin raíces, ¿qué le va a pasar? Se va a secar, se va a secar. Ahora, al hablarnos de raíces, lo que nos está mostrando ahí, esa figura que nos está dando la palabra, al hablarnos de raíces, es que Dios nos está viendo como un árbol. Fíjense lo que dice Isaías, sin perder Hebreos. Isaías 61, verso 3. No pierdan Hebreos. Vamos a leer Isaías 61, 3. A ordenar que los afligidos. Isaías 61, 3. Y vamos a leer Hebreos 12, 11. Primero Isaías 61, 3. Y luego Hebreos 12, 11. ¿Qué dice? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Y serán llamados como? Árbol de justicia. Árboles de justicia, Plantío de Jehová. plantío o plantados por el Señor. Para gloria. Árboles de justicia. Para gloria. Ok, fíjense bien. Y serán llamados árboles de justicia. Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ajá. Isaías 61, 3 dice, nosotros somos árboles que producimos justicia. Hebreos 12, 11 dice que la disciplina En el presente en el presente, ¿qué dice? parece ser causa No parece no ser. parece No parece ser Causa de gozo. causa de gozo. No parece ser causa de gozo, sino de tristeza. sino de tristeza. Pero finalmente produce Fruto. fruto apacible de justicia. Entonces, aquí se está completando una figura donde la disciplina es el agua. Aquí dice, esta traducción dice, los castigos, Hebreos 12:11, los castigos siempre son dolorosos de momento, pero al final uno ve en el que ha sido disciplinado un apacible crecimiento en gracia y carácter. Sí, y la palabra está diciendo es que Dios está alimentando disciplina y Dios está esperando fruto de justicia.
¿Qué es la justicia? Lo que es recto, lo que es agradable a Dios. La justicia es la voluntad de Dios en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hacer las cosas. ¿Hecho? Bien, entonces, dice la palabra que la disciplina es al principio causa de qué? No es tristeza, es causa de tristeza. Y, a ver, otra vez el versículo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ok, entonces dice la palabra que la disciplina en un principio es causa de tristeza. La disciplina es causa de tristeza. Y vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7. Versículo 11. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Adelante. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Ok, verso 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza que viene del mundo, ¿qué dice? Produce muerte. Produce muerte. Entonces, dice la palabra que hay dos tipos de tristezas. La que produce muerte y la que produce justicia. La que viene de Dios y la que viene del mundo. ¿Dios produce tristeza? Sí. ¿Cuándo? Cuando disciplina, cuando corrige. Dios produce tristeza cuando disciplina. Dios produce tristeza cuando disciplina. Dios produce tristeza cuando disciplina. Entonces, pero dice la palabra que esa tristeza lleva arrepentimiento, y dice la palabra que Hebreos 12:11, la tristeza produce un fruto de justicia, es decir, produce en nuestra conducta una voluntad agradable a Dios. Pero cuando no hay gracia para alguien,
estamos entendiendo que la disciplina es parte de la gracia. Lo que va a pasar es que va a tomar equivocadamente la corrección. Y la corrección, en lugar de producir fruto, En lugar de producir fruto de justicia, de justicia, produce fruto de amargura. produce fruto de amargura. ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo Ah, dice? sí, cuando no hay gracia, la corrección, en lugar de producir fruto de justicia, produce fruto de amargura. Gracias. Porque las raíces del árbol están bebiendo aguas que no son dulces, pero aguas que son amargas. Vamos a ver cómo ocurre esto. Isidro, Sí. nada más, o sea, el agua amarga en este caso puede ser de la persona que está corrigiendo o la misma persona o de otra, y también de la persona que ya lo trae. Te lo Veamos. voy a poner con esto. Ah, ok. Sí. Vamos a ir a Génesis. Ah, perdón, ¿a quién? Génesis. Génesis. Capítulo 27. ¿Escuchó? Esta parte que vamos a ver es muy poderosa. Amén. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ok. Dice, verso 1, ¿quién lo lee? Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Adelante, adelante. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para que tu padre coma, para que tu padre como a él le guste. Para tu padre como a él le guste. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Hasta ahí. Hasta ahí. Voy a pedir
que, sin perder esta escritura, vayamos a Hebreos 12, verso 15. Verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Ok? Lo que sigue. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. No sea que haya. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ujú. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ok. Bueno. ¿Quién era el heredero? Esaú. ¿A quién le correspondía la bendición? A Esaú. ¿A quién no le correspondía? Jacob. ¿Sabes lo que significa Jacob? Usurpador. Usurpador, tranza, gandaya, trácala, chilango. Ah, no. Mejor, Ya con eso quedó bien con descrito. eso bien descrito. Me hiciste tropezar, señor. Yo no quería decir. Qué pena. Es el Monclova. Ok. Bien. Vamos a ir ahora. ¿A qué? A Génesis 27. ¿Ya lo tenemos? Ok, y vamos a leer a partir del verso 18. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacobo dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él le respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y te dé de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Ok, adelante. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Fíjense, esto que estamos leyendo es muy importante para ti, porque aquí estamos viendo a dos hijos, Esaú y Jacob. Dice la palabra que uno alcanzó gracia. ¿Quién? Jacob. ¿Quién no alcanzó gracia? Esaú no alcanzó gracia. Ok. Isaac, ¿a quién representa? ¿A ti? Maestro. Al maestro, al papá, al que tiene gracia de parte de Dios para entregar a su hijo. El que tiene gracia
de parte de Dios para entregar a su Hijo. Porque ¿qué es lo que estaba entregando el Padre? Los regalos, la gracia que Dios había preparado como herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Los regalos de Dios, la gracia. Entonces, Isaac era el padre, Isaac era el maestro, que está entregando gracia, que está entregando herencia de parte de Dios. La gracia tiene dos implicaciones aquí. Uno, ¿recuerdan lo que vimos en Gálatas 4? En el verso 1, dijo, el heredero, aunque es señor de todo, mientras es niño, va a estar bajo tutores y administradores hasta que el padre determine que es el tiempo de que disfrute la herencia. Entonces, hay una herencia. Y dice, y él, aunque es hijo, por ser, y es señor de todo, al ser hijo, pero por niño no puede administrar la herencia del padre. Entonces la herencia viene en dos maneras. En gracia, como la capacitación, como la formación que como hijo debe tener para estar listo para administrar la gracia de Dios, para administrar la herencia del Padre. Y la gracia viene también como los regalos de la herencia del Padre que Él tiene que administrar. Lo voy a decir con un ejemplo. Un padre tiene una herencia. Un padre tiene una herencia, una hacienda. Esa hacienda tiene coches. Esa hacienda tiene algunos negocios, fábricas. El niño no puede recibir esa herencia ahorita. No está capacitado para administrar la herencia. Entonces el padre le da gracia. ¿Qué es gracia? Formación, entrenamiento, disciplina, capacitación, que lo hace madurar, que lo hace ser apto, capaz. La gracia te capacita. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero luego, ya cuando eso ha ocurrido, ahora la gracia no es el trabajo formador de Dios solamente, sino la gracia es las empresas, la hacienda, los carros, los negocios, que ahora Él va a administrar. Entonces la gracia está presentándose en dos etapas. La primera etapa es la formación y capacitación, y la segunda etapa es las bendiciones que tenemos que administrar y disfrutar de parte de Dios. Y eso es lo que le está pasando y aquí está hablando una palabra de parte de Dios. ¿Ok? Pero fíjense lo que pasó en el verso 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amable exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Espérate, ¿le he provisto de trigo, de vino y qué más? Y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino lo he provisto.
¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Fíjense que dice, ¿qué pues te haré? ¿Y qué le dice el 38? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también Ok, a dijo, mí. ¿no tienes más que una sola bendición? Bendíceme Ok. también a mí, padre mío. Vemos aquí, ¿y qué más? Y alzó Esaú su voz y lloró. Ajá, entonces, verso 41. Por igual, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ok, entonces, fíjense cómo se presenta aquí un drama bien terrible provocado por la gracia y por la ausencia de la gracia. Dos hermanos, Jacob. El padre está hablando de parte de Dios. Está hablando la palabra que formará, la palabra que entregará herencia de parte de Dios a Jacob. Y luego viene Esaú y dice la palabra, ya no tengo para ti. Por eso dice la palabra, mirad, que nadie deje de alcanzar la gracia. Es decir, Esaú tenía herencia, pero fue separado de esa herencia. Y aunque el padre quiso entregar, ya no tuvo gracia de parte de Dios. Ya no tuvo gracia de parte de Dios. Habíamos visto la semana pasada que los hijos de Dios son los herederos de la gracia. ¿Qué necesita más? ¿Vale? Dice, los hijos de Dios son los herederos de la gracia. Entonces, cuando nosotros queremos bendecir a alguien y esa persona que está delante de nosotros es un joven, un niño, un adolescente que no ha nacido de nuevo, que sus padres no conocen a Dios, ¿qué le puedo entregar? ¿Se capta la pregunta? ¿Qué herencia le voy a entregar? ¿Tiene herencia? ¿No tiene herencia? ¿Sí se capta? Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, es una persona que ya tiene herencia, porque el espíritu de adopción ha entrado a su espíritu y le da testimonio a él que él es hijo de Dios. ¿Se acuerdan con nosotros? El problema está, ¿qué pasa si esa joven, niño, no tiene herencia? Porque no ha nacido de nuevo. Okay. Yo como maestro, como papá, yo necesito tener esto muy claro. Porque hay que acordarse que la disciplina solo
pertenece a los hijos. Porque solo los hijos están considerados como árboles de justicia plantados por el Señor para dar fruto de justicia. ¿Hecho? Aquí no sé si se ha confundido algo, si está quedando claro. La primera preocupación que yo debo tener es que la persona tenga herencia. Es decir, gracia. Es decir, propósito, llamado de Dios. Porque cuando Él tiene un propósito, un llamado de Dios, hay un compromiso de Dios de disciplinarlo y de capacitarlo para madurarlo y hacerlo apto para administrar y trabajar en el propósito que Dios tiene para él. Le voy a dar un ejemplo. Si Dios ha llamado a un niño y ese niño va a ser el director de un proyecto de educación en el reino de Dios, entonces si Dios tiene ese propósito para él, entonces Dios tiene la disciplina como gracia para formarlo y que él tenga en su momento todas las características, todas las habilidades, toda la formación necesaria para que cumpla al agrado de Dios el ser director de un proyecto de educación que Dios preparó para él. Si no hay llamado de Dios, ¿la gracia qué va a hacer? Pues no hay gracia. Y si hubiera, no tendría un propósito en qué trabajar. Pero qué diferente es cuando un niño tiene llamado de Dios, tiene propósito de Dios, es hijo de Dios. Dice, y si hijo, heredero. Dice, y si hijo, heredero. Ajá. Ahí, por ejemplo, si el niño, bueno, hablando de jóvenes o niños, si sus padres son cristianos, pero en ellos está el caminar del todo el Señor. O sea, hablando de un niño, ¿cómo te aseguras tú que tienen a Cristo, que lo conocen, que lo asimilan a ellos? Lo primero es prepararte para hacerle nacer de nuevo. Es importantísimo eso. Sí, porque si no, no hay herencia. Dice, mi pregunta es esta. Sí. Dice, mi primera preocupación es que un niño tenga herencia, o sea, propósito, un llamado, un futuro. Ajá. Si no hay llamado, no hay gracia. Entonces, yo no sé qué Dios tiene para cada niño, pero el Señor nos muestra a cada uno de los maestros cuando hay gracia en un niño, cuando de plano tiene algo especial. Y eso nos da testimonio de que ese niño tiene una herencia. Pero muchas veces el papá no es cristiano o el niño. En esos casos, nuestro primer punto es que el niño acepta a Jesús como su Salvador, Exacto. que empieza a caminar ya para que se confirme más eso. Ajá. Sí. O sea, nosotros tenemos que hacer llegar a Jesús al corazón de ese niño y hacerle nacer de nuevo. Ahí nosotros vamos a tomar el papel de la mamá, de Raquel. ¿Quién es el heredero? Esaú. Esaú. Entonces la mamá mata 2 cabritos, prepara un guiso para el padre, para Isaac. ¿Y qué hace con Jacob? Que no era hijo, que no era sí era hijo, pero no era el heredero. No había bendición para él como era para Esaú, porque no era el primogénito. Entonces dice la palabra que Dios cubrió
a Esaú, a Jacob. Y cuando el padre lo palpó, el padre palpó a alguien que no era, pero que se parecía a su hijo. Y luego lo olió y dijo, hueles a Esaú. Entonces lo bendijo. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando esto? Cuando una persona nace de nuevo, lo que estamos haciendo es cubrirlo con Jesús, que es el Cordero, que son los dos chivos. Entonces lo cubrimos con Jesús. Y cuando el Padre lo toca, está diciendo, este es Jesús. Entonces habrá palabra para él, habrá disciplina para él, habrá propósito para él, porque hay llamado de Dios para él. Si tú te das cuenta, aquí encontramos el gran propósito de Dios para la escuela. Una escuela que forma hijos de Dios. La diferencia entre una escuela que no tiene la libertad o la capacidad para llevar a los niños a nacer de nuevo, y una escuela que tiene la libertad de Dios y la capacidad de Dios para llevar a los niños a nacer de nuevo, a esconderlos en Cristo para que reciban bendición. Entonces, aquí ya estamos tomando el maestro y el papá como el lugar de Raquel. Raquel tomó a su hijo, lo cubrió con la apariencia de Esaú, lo cubrió con el olor de Esaú, le preparó un guiso como si fuera Esaú, y luego lo presentó delante del Padre. Y el Padre le tocó y el Padre le bendijo. Y eso es lo que tú haces con el niño. ¿Eso? Isidro, ahorita que dices en lo que es esta capacitación del niño para su llamado, en Gálatas 4:1 habla de que mientras el niño es semejante a un esclavo. ¿Sí? Entonces, ahí me está como diciendo cómo debe ser la disciplina y la formación. Sí, pero cómo es semejante a un esclavo, cómo lo maneja la vida. O sea, cómo debe ser la disciplina. ¿Qué dice? Es semejante a, ¿cómo se llama? Pero también digo, entre tanto que le dé del niño, en nada difiere, perdón, del esclavo, aunque es señor de todo. Porque estamos hablando de una formación, de una corrección, o sea, para poder ser entrenado, ser discípulo. Sí. ¿Te responde esto la primera pregunta que hiciste? Sí. O sea, de quién, ¿cómo se llama? Que si las personas que disciplinamos, o sea, podemos causar esa amargura, o viene la amargura, ¿cómo se llama? O la persona ya trae la amargura. Ajá. Pueden ser las dos cosas. Ajá. Sí. Ahora, hoy te respondo a la pregunta que tú me haces. Ahora, ya vimos que la primera preocupación de nosotros es hacer lo que hizo Raquel. Rebeca, perdón, Rebeca. Esa es la primera preocupación. ¿De acuerdo? Hacer el trabajo de mamá. ¿Por qué creen que Dios escogió a Rebeca para que hiciera esto? Que tener carácter. ¿Quiénes dan la luz? ¿Vale? Los hombres de las mujeres. ¿Sí, verdad? Ok, ahora la segunda preocupación como maestro, como papá, es tomar el papel. ¿De quién? De Isaac. De Isaac para De Isaac. poderlo bendecir. ¿Qué hizo Isaac? Isaac tomó la autoridad que él tiene para bendecir.
Y luego dice la palabra que él oró, entró al trono de la gracia, tomó bendición y le dijo: aquí está la bendición de Dios. Qué tremendo esto, ¿eh? Yo creo que si supiera educación pública lo que estamos viendo ahorita, diría: están locos. Obviamente que tiene razón. Sí, ¿alguien iba a contar algo? Bueno, en este caso estamos hablando, lo que estoy elaborando, que son niños incorrectos, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de que nosotros como maestros podemos tomar la autoridad y hacer una confesión de fe con niños. Claro. Ajá. Sí, esas son las dos. Vamos a decir que el maestro está formado por Rebeca e Isaac. El primer papel que tiene que hacer es el de Rebeca: dar a luz un hijo de Dios, ser reconocido por el Padre como su hijo. El segundo trabajo es ir al trono de gracia, tomar bendición, es decir, la gracia, la disciplina que alimenta, y entregarlo. ¿Hecho? Bien. Vamos a ver casi lo mismo, el trabajo de Rebeca y de Isaac, pero ahora viéndolo un poquito con otra escritura. Ok, vamos a ir a Primera de Juan. Ok, primero es Lucas, capítulo 1. Y Génesis capítulo 4. Verso 34 de Lucas 1. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? ¿Por qué le hizo María esa pregunta? ¿Qué es lo que el ángel le había anunciado? Vas a dar a luz un hijo. ¿De acuerdo? María le dice: ¿cómo puede ser esto? Pues no, ¿qué? Conozco varón. No conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y entonces nacerá un ser que será llamado Hijo de Dios. Ok, ¿qué palabra usó María? Noé, conocido varón. ¿Quién conocerá? Al Espíritu Santo. ¿Quién sustituyó al varón? El Espíritu Santo. ¿Qué palabra está usando? Conocimiento. ¿Hecho? Conocimiento que hace dar a luz. Y dice: y Adán conoció a Eva y dio a luz. Sí, dice que la palabra conocimiento. Ok. Teniendo claro lo que es la palabra conocimiento, fíjense lo que dice el Señor en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13.
Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Ok. ¿Os escribo a vosotros qué? Hijitos porque habéis ¿Hijitos? conocido al Padre. Porque habéis conocido al Padre. Ok. ¿Cuál es la característica de un hijito? Haber conocido al Padre. Haber conocido al Padre. Sus pecados han sido perdonados. ¿Cuál es la característica de un padre? ¿Dónde? La característica de un ¿Del padre. padre que dice ahí? Os escribo a sus padres porque conocéis al que es desde el principio. Ok. Entonces, María dijo, ¿cómo voy a dar a luz a un hijo de Dios si no he conocido? Entonces aquí dice, para dar a luz a Jesús como niño que tiene un padre, tiene que conocer al Padre. No se te acaba. Sí. ¿Qué es la primera experiencia que nosotros tenemos para nacer de nuevo? Conocer a Dios como nuestro Padre. ¿Cómo ocurre esto? Para que el Espíritu Santo haga su obra de nacer de nuevo, para que el Espíritu de adopción venga y nos haga hijitos de Dios, tiene que haber un lavamiento de la sangre. Cuando hay el lavamiento de la sangre, el Espíritu de adopción viene y nos hace nacer. Hemos conocido al Padre. Y eso nos hace nacer de nuevo. Ahora que somos hijitos. Otra traducción dice niñitos. Otra traducción dice pequeñitos de Dios. ¿Perdón? Ok. Primer punto. Nacer de nuevo. Conocer a Dios como mi Padre. Conocer a Dios como mi Padre. ¿Cuál es el fruto de ese conocimiento? Un testimonio que el Espíritu Santo da a mi espíritu de que somos hijos de Dios y nos hace clamar, Abba, Padre. El que conoce a Dios como Padre le va a decir a Dios, Papá. ¿Qué conocimiento básicamente es esto? Este conocimiento es entender la obra que Dios hizo para entregar a su Hijo Jesús, tomar su sangre, lavarnos, enviar su Espíritu de adopción, hacernos nacer de nuevo y ahora abrazarnos y reconocernos como parte de la familia de Dios y hacer brotar un testimonio en mi espíritu que soy su Hijo y que le reconozco como mi Padre. Este conocimiento ha dado su fruto cuando, por convicción del Espíritu, la gente puede decirle a Dios, Papá. Cuando alguien le dice a Dios, Papá, han conocido al Padre. Es decir, una semilla de conocimiento ha sido puesta y produjo fruto que dice Dios es mi papá. Okay. Segundo conocimiento. Tenemos que conocer al que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? Y en el principio era el Verbo,
Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Dice, el verbo es la palabra que describe a Jesús. ¿Cómo es Él? Y esto es la visión de cómo es Jesús. Y esto nos lleva de ser solamente niñitos a ser gente madura. Okay. Ahora, solo para apoyar un poquito más y ubicar más esto, vemos Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son Guiados por el guiados Espíritu, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Les voy a leer algo que trae este diccionario respecto a esta palabra. Dice: la palabra hijo viene de dos palabras griegas. Una es teknon, T-E-K-N-O-N, que se traduce también como hijito. Se traduce también como hijito. Les voy a decir un ejemplo donde viene esta palabra, para tomar una idea de cuál es el significado que se le da. Es, por ejemplo, Romanos 8:16. Porque el Espíritu Santo nos habla a lo más profundo del alma y nos asegura que somos hijos de Dios. Ajá. Bien. ¿Aquí de qué momento está hablando? El momento que nacemos de nuevo. En el momento que nacemos de nuevo. Cuando el Espíritu está empezando a dar testimonio y ahora yo ya me reconozco, no como un agente sin Dios, sino como un hijo de Dios. Cuando estoy empezando a disfrutar de haber nacido de nuevo. Ahora Romanos 8:14, ¿qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Ahí en 8:14 usa la palabra H-U-I-O, huíos. La primera es tecnon y la segunda es huíos. Se lo voy a deletrear. Es H-U-I-O-S, huíos. ¿Hecho? ¿Qué significa hijito también? Sí, hijo. Solamente que uno está hablando del hijo recién nacido y otro está hablando del hijo que administra la casa. Entonces el huíos es en Romanos 8:14. 8 dice. Huíos es Romanos 8:14. Y el otro Y es tecno es 8:16. el recién nacido. El recién nacido. Entonces, uno recibe el testimonio del Espíritu que es hijo de papi. Tecno. De que acaba de ser. Sí, acaba de ser. Recién nacido. ¿Ok? Y el otro, huíos, es el que es movido, guiado por el Espíritu Santo. Que ya camines. El que ha madurado, el que ha tomado las virtudes de Jesús y es ahora digno de confianza del Padre. Tenemos que ser humildes. Estos son los dos frutos en un hijo de Dios de parte del Espíritu Santo. Uno, dando testimonio que es hijo de Dios en un niño. El otro es guiando, moviendo, haciendo que ese hijo sea como Jesús. Hay un tiempo, hay una madurez. Es el trabajo de los tutores, curadores o mayordomos. Es el trabajo de los papás y es parte del trabajo de los maestros apoyar a los papás para que sus hijos tengan esta transformación. Y es a través de la palabra de gracia, es a través de la disciplina. Como el niño está haciendo, dice la palabra, y vamos a terminar con esto, es Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí, no? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien. Voy a leer esto.
Miren, era una palabra importante. ¿Qué dice Efesios 6, 4. 4? Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ajá. Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sino, ¿la qué? La sustenta y la cuida, como La Cristo a la sustenta iglesia. y la cuida como Cristo a la iglesia. a la iglesia. Ok. El verbo que habla ahí es sustentar. Ese verbo es el mismo que se está utilizando para criar. Y voy a buscar la definición aquí. Es sustentar. Sustentar. Ok, aquí está. Dice sustentar. Viene en Efesios 5:29 y en Efesios capítulo 6, versículo 4. Viene de la palabra griega E-K-T-R-E-P-H-O, ectrepo. Esta palabra viene de e, que significa fuera, y trepo, que significa criar, alimentar, nutrir. Y esta palabra es utilizada principalmente de niños, como sustentarlos, como criarlos. Nutrirlos, abastecerlos. Se puede traducir también como engordarlos. Espiritualmente, ¿eh? A ver si espiritual. Ya ven, para que vean qué es lo que, por qué Dios me ha bendecido. Entonces, esta palabra le da un sentido al trabajo de la disciplina muy importante. Y ese trabajo es que la disciplina nutre. La disciplina alimenta. La pregunta sería, ¿qué hace el alimento correcto en el cuerpo? La gracia. Si el alimento correcto... Nutre. Sí, Alimenta. ok, sí, pero nutre, alimenta, pero ¿qué efecto produce en Da el cuerpo? fruto. ¿Le da qué? O sea, un niño que no es alimentado, ¿qué le pasa? Es nutrido. No De- Algo que no se percibe. No crece, Se debilita, ¿no? débil, Es nutrido. O sea, no crece, no desarrollo. débil, no desarrolla, No rinde. no tiene capacidades en la manera como debería tenerlas, no rinde. Ok, esto pasa cuando no hay disciplina correcta. Ok, ya vimos la importancia que tiene el hacer nacer de nuevo para que sean herederos de la gracia y del llamado, del propósito de Dios. Hemos visto también que el trabajo que un maestro tiene o papá es como Isaac, es decir, ir al trono de la gracia y traer maná del cielo. Mire, vamos a ver esto. Fíjense. Para entender esto que estamos hablando, cómo bíblicamente se define. Hebreos 5. Perdón, Hebreos 4:16.
Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok. Otra vez, por favor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A dónde debemos acercarnos? Al trono de la gracia. Dice, debemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia. Aquí hemos estado viendo la gracia como disciplina. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el maestro que está nutriendo, el papá que está nutriendo a través de la disciplina y que tiene que checar que la persona que está nutriendo a través de la disciplina no deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir al trono de la gracia. ¿Y ahí qué encontrará? Gracia. ¿Y a quién se la va a entregar? Al niño. ¿Para qué? Para nutrirlo a través de la disciplina y la amonestación. Ahora, ¿qué más encontramos en el trono de la gracia? Ok, fíjense bien. Hebreos 9, 4. 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca del pacto es el trono, básicamente, donde se manifestaba Dios. Y ahí hablaba, ¿de acuerdo? Bien. Ahí es a donde el maestro tiene que ir, al trono de la gracia, para tener que entregar. Ahora, verso 4 otra vez. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Ok, ahí había una urna de oro. ¿En dónde? En el trono de la gracia. Había una urna de oro, es esa parte que está ahí, el arca del pacto. Ok, ahí había una urna de oro. ¿Que contenía qué? El maná. ¿El maná y qué más? La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ajá. Entonces, dice que ahí había maná, ahí había la vara de Aarón y ahí había las tablas del pacto. Entonces, esto es lo que se va a encontrar. Y vamos a ir ahora, para entender esta parte, ¿qué es lo primero que se encuentra ahí? El maná. El maná. ¿Qué es lo segundo que se encuentra? La vara de Aarón. La vara de Aarón. ¿Qué es lo tercero que se encuentra? Las tablas de la ley. Entonces, las tablas de la ley, ¿qué representan en el niño? El corazón, donde está escrito la ley. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué representa en el corazón de Jesús? La vara de Aarón, ¿qué representa? La autoridad. Y el maná, fíjense lo que dice en Juan capítulo 6. Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿De qué está hablando ahí en el verso 31? De Jesús mismo. ¿Pero de qué está hablando? ¿Mis padres comieron qué? Del maná. Maná. Está hablando del maná, que es
pan del cielo. ¿Y Jesús qué le dijo en el 35? Yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy el verdadero maná, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ok, entonces cuando un maestro llega al trono de la gracia a través de la oración, lo que va a encontrar es a Jesús como pan de vida, es decir, palabras de vida. Va a encontrar autoridad, porque esa es la vara de Aarón. Y va a encontrar las tablas de la ley. De estos 3 puntos vamos a hablar en la siguiente reunión. Lo que implica en cuanto a la disciplina, a la formación del carácter, el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Esto lo vamos a ver dentro de 2 reuniones, porque la siguiente reunión vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver algo muy tremendo y muy necesario en cuanto a la calidad de lo que nosotros debemos hacer, la calidad de lo que nosotros debemos hacer. El próximo mes. Ah, sí, la reunión allá. sí. Entonces hasta el otro. Bueno, Lo de las mujeres. bueno, ok, lo dejamos. Porque no nos pongan Ah, a en la- escoger a Isidro o a Lili. Ok, Está difícil. ok. En la siguiente reunión vamos a ver algo muy importante. Algo muy importante en cuanto a la calidad de lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que tener ambición. Nosotros tenemos que tener deseos que Dios realice lo que Él está queriendo hacer a través del colegio. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué? Ahora, dice la palabra que Deuteronomio 20 está hablando de conquistar un territorio para Dios. Está hablando de los guerreros de Dios. Y está diciendo que entre los guerreros de Dios hay 2 tipos. Uno es el que se describe aquí, en Deuteronomio 28. Y otro es el que se describe en 2 de Corintios 4:7. El que se describe aquí es pusilánime. Sinónimo de mediocre. Ok. Y 2
de Corintios 4:7 que dice, Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿de qué está hablando ahí? ¿Qué es lo contrario a mediocre? La excelencia. Excelencia. Entonces nosotros podemos estar en mediocridad o en excelencia, bíblicamente. ¿Qué es la excelencia? Ahí viene definido en la plenitud. Superbole, strong, de upper más allá y vallo lanzar. De ahí que un lanzar más allá. La idea primera es la de excelencia, superioridad, exceso, preeminencia. ¿Otra vez? ¿La idea qué? La idea primaria es la de excelencia, superioridad, exceso, preeminencia. Exceso, preeminencia. Estamos ahí la palabra está diciendo, tú puedes hacer las cosas de una manera mediocre. O tú puedes hacer las cosas de una manera excelente. La palabra pusilánime, mediocre, está hablando de mala calidad. Y la palabra excelencia está hablando de una calidad mayor de lo normal. Y la palabra dice que tanto uno como otro contaminan. Y dice la palabra que si alguien quiere permanecer en un trabajo de Dios, realmente necesita buscar la excelencia. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la orden de Dios para un mediocre o pusilánime en el ministerio? Dímelo con las palabras. Regrésalo a su casa. I'm sorry. Eso es lo que Dios va a hacer en el colegio. Y en todos los ministerios de la iglesia. Porque Dios no quiere su trabajo por mediocridad. Dios quiere su trabajo con excelencia. No estamos hablando cómo realizarlo con excelencia. Lo que está hablando Deuteronomio es un corazón diferente. Tu corazón puede ser pusilánime o un corazón excelente. Si tu corazón es un corazón pusilánime, mediocre, así serás y así harás. Si tu corazón es un corazón excelente, buscarás la excelencia de Dios y tomarás los recursos de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios está hablando de recursos? ¿Cuál es el propósito de Dios para darnos recursos, poder? Porque está hablando para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué está pasando cuando Dios está dando poder? Lo que está hablando es que quiere que las cosas sean excelentes. Es decir, más allá de lo común, con mayor calidad, con fruto más grande, con más ambición. Pero, ¿qué pasa cuando el corazón es pusilánime o mediocre? Los recursos no serán tomados. Entonces, Dios quiere cambiar nuestro corazón. Porque cuando hay un corazón mediocre, todo el ministerio se va a contaminar
Y todo el ministerio será mediocre finalmente. Y el fruto será mediocre. Por eso Dios dice, si no estás dispuesto a cambiar tu corazón en un ministerio, desde que Dios está dando esta palabra, no lo había hecho porque no nos había dado la palabra, pero ya nos está dando la palabra. Y el Señor está hablando de excelencia. Dice el Señor, si te piden una milla, llévala dos. Si tu corazón se emociona con esto, entonces Dios dice, te voy a dar recursos. Pero si tu corazón no se emociona con esto, tu corazón debe ser cambiado. Si tu corazón dice, ay, qué flojera, la segunda mía, y nomás es a los cristianos, porque los judíos que andaban en la ley decían, lleva una milla, sí, lleva una milla. Jesús dice, no, llévala dos. Entonces, Dios tiene muchos recursos, pero no nos los entregará o se detendrá de entregarlos si no hay gente lista para tomarlos. Y qué tremendo dice la palabra, si yo tengo un corazón pusilánime, voy a contaminar. Qué feo. Yo no quiero hacer eso. Y Dios quiere que los maestros, los que estamos de alguna manera involucrados en este ministerio, chequemos nuestro corazón. Porque Dios no va a dar mala calidad. A lo mejor tú ya te conformaste. A lo mejor tú ya caíste en el iceberg. O a lo mejor tú ya caíste en el llamerito. Eso lo podemos dejar para la gente que no conoce a Dios, que no tiene recursos de Dios, que no puede ambicionar cosas grandes y gloriosas. Si tú no tienes ambición, tú vas a ver a un niño con un problema y no tendrás lucha en tu corazón que te lleve a buscar a Dios para alcanzar gracia para él, para ese niño. El niño no cambiará. Van a empezar a ver frases como, es que si son los niños, es que son necios, no entienden. Es que son muy cabezones, no, así son, o sea, aquí este grupo es malo, pero Dios te puso para cambiar las cosas. Y hay un cambio de Dios. Dios está haciendo un cambio. Dios no va a querer que la gloria que Él ha pensado para este colegio no venga. Si hay un espíritu mediocre y pusilánime, hay que sacarlo del colegio. Y si ha faltado un espíritu de excelencia, tenemos que buscarlo, porque es el deseo de Dios. Dice la palabra que Jesús era excelente. Y no hablamos de la excelencia del mundo, porque Hebreos 4, 2 de Corintios 4:7 dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasijas de barro, incapaces, frágiles,
pero así las escogió Dios, para derramar su gloria, su tesoro, para que la excelencia del poder es sinónimo de capacidad y habilidad, para que la excelencia de la habilidad, para que la excelencia de la capacidad sea de Dios y no del hombre. El mensaje es: despierta, tú que duermes. Maestro, despierta. No escojas, maestro, el plato de lentejas, porque hay una herencia y una gloria en este colegio. Esaú no vio esa gloria de ser el primogénito y lo despreció. Después lloró, pero yo no hubo tiempo para arrepentimiento. Mi hermano, no seas como Esaú. No seas como Esaú. Porque después vamos a llorar. Los niños este año tienen que salir con sus